El desastre de Chernóbil del 26 de abril de 1986 tuvo un impacto duradero, especialmente en cómo vemos la energía nuclear. Aunque es el desastre nuclear más famoso, aún existen muchos secretos y aspectos desconocidos para la mayoría de las personas. Número 10. Cuando pensamos en la contaminación que se propagó desde la central nuclear de Chernóbil, la mayoría piensa en contaminantes que se esparcen por el aire y son llevados por las nubes a través de Europa. Pero hay otra forma casi invisible en la que la contaminación puede propagarse. Tras el desastre, los ingenieros lucharon contrarreloj para proteger las fuentes de agua cercanas a Chernóbil de la contaminación subterránea. Chernóbil está cerca del río Pripyat, porque los diseñadores necesitaban agua para el funcionamiento diario de la planta. El Pripyat no era un río cualquiera, sino un afluente muy importante en Ucrania y Bielorrusia. Es vital para la navegación y suministra agua para consumo e irrigación. Como la mayoría de los ríos, el Pripyat no solo se alimenta de agua superficial. El agua subterránea fluye lentamente hacia el río por corrientes invisibles bajo la superficie. Esta agua lleva consigo nutrientes que se han filtrado a través del suelo y cualquier químico que pueda haber sido rociado en la superficie. Tras Chernóbil, preocupaba que llevara material radiactivo. Si el río Pripyat se contaminara significativamente, podría significar aún más devastación en un área aún más grande. Para tratar de evitar que esto sucediera, trajeron ingenieros para construir un enorme muro alrededor de la planta nuclear. Este muro tenía casi 3 kilómetros de largo y se elevaba casi 100 metros desde su base. Era totalmente subterráneo y ahora no es visible. El muro de lodo subterráneo fue una hazaña de ingeniería enorme. Incluso en circunstancias normales, como la construcción de muros para sistemas de metro, construir algo así sería difícil, pero la presión y el peligro a los que estaban sometidos los trabajadores en 1986 hicieron que las cosas fueran aún más desafiantes. Hasta planear la construcción fue difícil. Muchos de los diagramas que mostraban tuberías y cables eléctricos subterráneos en la zona habían sido destruidos. Los ingenieros debían planear considerando los obstáculos conocidos y esperar que no hubiera otros ocultos. El trabajo físico inició con la excavación de varias capas de tierra, arena y agua subterránea hasta llegar a una capa de arcilla que impide el paso del agua más que los suelos arenosos. Después, este canal angosto se llenó con una mezcla de bentonita, arcilla y cemento, formando una barrera impermeable al agua. Esto requería equipo especial. El agujero debía ser vertical y la bentonita debía bombearse enseguida a la capa expuesta para evitar derrumbes. El equipo no se halló en la Unión Soviética y se compró a una empresa italiana. Se enviaron ingenieros a Italia a capacitarse en las máquinas y a los empleados no se les permitió viajar a Chernóbil. Valió la pena el esfuerzo tras meses de trabajo. Se construyó un muro de 3 kilómetros y pozos para asegurar la durabilidad del proyecto. El muro superó su primera prueba cuando la intensa nevada invernal presionó los sistemas de protección de agua en Chernóbil. Los científicos que estudian el río Pripyat y el agua alrededor de Chernóbil han descubierto que quizá todo el proyecto ni siquiera era necesario. El río está contaminado, pero el agua río abajo no es especialmente peligrosa. La contaminación del agua subterránea no es un problema importante. La mayoría coincidió en que hacer el muro subterráneo fue lo correcto. En un momento en que nadie podía saber cuáles eran los riesgos más significativos, era mejor prevenir que lamentar. Número 9. En los últimos 40 años, la zona de la planta nuclear abandonada de Chernóbil se volvió una gran reserva natural no intencionada. Con la actividad humana al mínimo, plantas y animales dominan las zonas de exclusión. Las especies que antes se consideraban en peligro de extinción han comenzado a prosperar en la zona, y cada nuevo desarrollo de vida encontrado cerca de Chernóbil es recibido con fascinación por el mundo exterior. Muchos animales que han hecho de este lugar su hogar se han adaptado a su nuevo entorno de una u otra manera. Esto podría significar cambios físicos, como ranas con piel más oscura o algo más invisible.
Una especie atrajo la atención pública como ninguna otra y un cambio visible en octubre de 2025 fue noticia mundial. Los perros de Chernóbil son populares tanto entre los turistas como entre los científicos. Cuando ciudades como Pripyat fueron evacuadas, la mayoría de los residentes creían que solo estarían fuera por unos días y las mascotas, incluidos los perros, se quedaron atrás. Se pensaba que no durarían en la zona radiactiva, pero los perros sobrevivieron. Actualmente, unos 700 perros viven en la zona de exclusión. Muchos son amigables porque esperan comida de turistas, otros son más cautelosos con humanos. Organizaciones como el Grupo Perros de Chernóbil han estado cuidando a los caninos. Esto consiste principalmente en atrapar a los perros para vacunarlos, brindarles atención médica y asegurarse de que no puedan reproducirse. Científicos colaboran con organizaciones para analizar el impacto ambiental en la salud de estos animales y posibles cambios genéticos generacionales. Científicos han identificado marcadores genéticos únicos en perros de Chernóbil frente a los que viven fuera de la zona de exclusión. Se desconoce si esto se debe a la radiactividad cercana o al aislamiento. En octubre de 2025, el Grupo Perros de Chernóbil compartió en redes una foto que mostraba un cambio más evidente. La foto era de un perro con pelaje azul brillante. Algunos dudaron si la imagen era editada, pero la organización afirmó que era real. Pero era poco probable que el color del pelaje se debiera a la radiactividad. Afirmaron que quienes vieron a los perros días antes no notaron nada raro en su pelaje. La organización pensó haber hallado la causa del extraño pelaje al analizar el lugar de las fotos. Había un baño portátil viejo cerca. Aunque nadie lo había visto por sí mismo, parecía más probable que la explicación fuera algo mucho más mundano de lo que parecía al principio. El sistema químico del baño filtraba un líquido azul utilizado para tratar aguas residuales. El perro se revolcó en el químico y por eso su pelaje cambió de color. La organización señaló que no creían que causaría ningún daño significativo a los animales, a menos que se lamieran el pelaje completamente hasta dejarlo limpio. En unos pocos días, el pelaje azul comenzó a desvanecerse y parecía que el problema se había resuelto solo. Número 8. El botón AZ5, el equipo más infame de la planta nuclear de Chernóbil, causó el desastre el 26 de abril de 1986. Debía insertar las barras de control en el reactor 4 para detener la reacción. El AZ5 se activó manualmente durante una prueba de corte de energía, con las medidas de seguridad deshabilitadas, aunque normalmente era automático. A la 1:23 a.m. se presionó el botón. Las barras de control descendieron aproximadamente un tercio de su recorrido. Un error de diseño provocó que las puntas de grafito de las barras de control llegaran antes al núcleo, desplazando agua y elevando la reacción antes de que el boro absorbente de neutrones entrara totalmente. El calor dañó los canales, detuvo el descenso de las barras y causó la fusión. Una teoría dice que el botón se presionó 2 veces. El teletipo registró la protección de emergencia 5 a la 1:23 a.m. 2 segundos después, siguió otra señal incompleta de protección de emergencia. Mientras que otros sugirieron que pudo haber sido el AZ1 o la desconexión de la bomba de agua o una falla, algunos expertos creen que fue una segunda señal AZ5. La teoría dice que el operador soltó el botón por un momento, accidental o intencionalmente, para limitar la reacción antes de volver a presionarlo. Soltar el botón habría evitado que las barras bajaran por completo, lo que contribuyó al desastre y podría explicar el testimonio de una explosión antes de la hora oficial. La teoría traslada la culpa de la falla de diseño del reactor al error humano. El informe oficial dice que las barras se movieron 8 segundos y bajaron un tercio del recorrido. Si el botón se hubiera soltado 2 segundos, las barras solo se habrían movido 6 segundos y bajaron un cuarto del recorrido, lo que indica que no hubo pausa. La ambigüedad de esa segunda señal, el fallo o la desconexión de la bomba de agua, significa que la verdad probablemente sea desconocida. Número 7. Al pensar en los liquidadores que arriesgaron sus vidas tras el desastre, la mayoría recuerda a los bomberos enviados al techo del reactor. Otros liquidadores fueron enviados a la parte opuesta del sitio para evitar lo que pensaban sería una catástrofe mayor que el desastre inicial.
Toneladas de material fueron arrojadas sobre el reactor nuclear desde arriba en un intento de sofocar los incendios de grafito. El material cumplió su función, aunque la mayoría en realidad no dio en el blanco. Desafortunadamente, al endurecerse, creó una capa alrededor del combustible gastado que parecía calentar el material radiactivo de su interior. Era casi imposible saber qué pasaba dentro de esa capa, y los científicos que vigilaban el lugar temían lo peor. Si se calentaba mucho, podría derretirse y atravesar la base. Si avanzaba lo suficiente, el material podría llegar al nivel freático bajo el reactor, contaminando el agua y provocando una erupción de vapor aún más dañina. Había poco que se pudiera hacer para cambiar la situación desde arriba. Eso implicaría romper la cubierta, lo que sería muy peligroso para los trabajadores y podría causar más daño. Se tomó la decisión de intentar enfriar el núcleo desde abajo. Se trajeron expertos de Kiev Metrobud, empresa que construyó el metro de Kiev. El metro era el más profundo del mundo y aún es de los más profundos. Los ingenieros eran los más capacitados, pero aún así enfrentarían retos para que el plan funcionara. El plan inicial era crear un túnel horizontal entre los cimientos del edificio del reactor y el nivel freático. Sería muy estrecho, solo lo suficientemente ancho para las perforadoras. Después, bombearían nitrógeno líquido bajo el reactor 4 para enfriar el núcleo desde abajo. Los ingenieros trabajaron en este plan hasta el 16 de mayo, pero luego cambió. Los científicos cambiaron sus estimaciones y ahora se requeriría un nuevo sistema de enfriamiento. Se necesitó construir un túnel más ancho para las personas y excavar una cámara bajo la unidad 4. En esta cámara se pondrían intercambiadores de calor para enfriar mejor el reactor. Los mineros y los ingenieros del metro intercambiaron lugares. Estos mineros trabajaban en calor extremo, sin poder usar respiradores. El túnel era estrecho, el equipo para remover tierra lo reducía más, y los hombres estaban en riesgo constante por la radiación. En un momento se escuchó un crujido arriba, y parecía que el techo del túnel podría ceder. Por suerte no pasó y siguió la excavación. A menos de un mes del desastre, terminaron el túnel e instalaron el sistema de enfriamiento. Decenas de hombres arriesgaron sus vidas para evitar una catástrofe y muchos sufrieron secuelas de salud permanentes. Pero más tarde se descubriría que tal vez el esfuerzo heroico no había sido necesario después de todo. El núcleo ya estaba frío, sin riesgo de que el piso del reactor se derritiera. Número 6. Según la versión oficial de los hechos, el desastre de Chernóbil comenzó con 2 explosiones en rápida sucesión que ocurrieron alrededor de la 1:24 de la mañana. La causa exacta de las explosiones aún se debate, pero la explicación más común es una erupción de vapor y posible hidrógeno presurizado. Algunos datos indican que hubo una tercera explosión minutos después de las primeras 2, aún sin explicación. Una teoría en gran parte desacreditada sugiere que un terremoto fue el responsable del desastre de Chernóbil. Una estación sísmica cercana a la planta registró 2 eventos sísmicos distintos. La teoría sugiere que el primero es un terremoto que desencadenó la fusión nuclear, lo que provocó el segundo evento. Aunque la mayoría de los científicos rechaza este análisis, es indiscutible que hubo 2 eventos sísmicos. El primero coincide con la explosión de la 1:24 AM que todos conocen. El segundo es más misterioso. Pero la estación sísmica no es el único sitio donde se ha registrado. Los operadores de la planta nuclear también lo registraron. A la 1:39 AM, los operadores registraron explosión del reactor. Esto fue más de 15 minutos tras la explosión. Podría creerse que solo se retrasaron al anotar o confundieron el horario, pero no es así. El evento anterior ya había sido descrito. La segunda explosión fue muy diferente a la primera. Solo se tiene información del momento de la explosión. En ese momento, la mayoría del equipo para grabaciones automáticas ya había sido destruido y la atención se centraba en el reactor destruido. La segunda explosión fue más débil y averiguar la causa no era prioridad entonces. Desafortunadamente, esto significa que se perdió evidencia valiosa que podría haber ayudado a resolver el misterio.
Algunas pruebas podrían dar respuesta. Otras partes de la unidad mostraron un aumento y luego una caída brusca de presión en los compartimentos herméticos y áreas del separador de vapor. Esa caída de presión pudo haber sido causada por la propia explosión. Si la explosión dañó los contenedores herméticos, el gas acumulado se liberaría de inmediato. También es posible que el aumento de presión causara la explosión. Se cree que el desastre hizo que aumentara el hidrógeno en estos contenedores herméticos. Normalmente esto se habría bombeado de regreso, pero las bombas no funcionaban durante el desastre. Si el hidrógeno acumulado no podía salir, solo quedaba romper el contenedor, lo que podría causar una explosión. Esto es solo una teoría. Algunos piensan que una explosión de hidrógeno causó el segundo evento esa noche, lo que hace menos probable que fuera la causa del tercero. Los exploradores que se han aventurado en la Unidad 4 han reportado daños en las áreas en cuestión, pero es imposible decir con certeza que esto no fue causado por la explosión inicial o como consecuencia de los esfuerzos de limpieza. Número 5. En la zona de exclusión de Chernóbil hay algunos de los lugares abandonados más inquietantes del mundo. Aquí los humanos desaparecieron, dejando restos de vidas transformadas para siempre. Hasta 2020, uno de estos lugares más inquietantes era el campamento de verano Esmeralda. El campamento de verano Esmeralda solía ser una de las primeras paradas en los recorridos por la zona de exclusión de Chernóbil. A diferencia de otros sitios famosos, se mantuvo desconocido para la mayoría, lo que lo volvía más inquietante que lugares como la ciudad abandonada de Ucrania. Estaba cerca del pueblo de Lilev, al final del sendero en el bosque. Construido en 1970 para 1986, tenía unas 100 cabañas. Se sentaban junto al río, en el estanque de enfriamiento, que los niños veían como un lago común. Aunque había una planta nuclear cerca, para muchos niños era su mayor contacto con la naturaleza. Por más de 10 años, fue campamento de verano para niños de Chernóbil-Sundo, ciudad cerrada de trabajadores militares. Aquí los niños podían divertirse y relajarse al aire libre. Las cabañas tenían dibujos de personajes infantiles como Mickey y Minnie Mouse. También se podían encontrar ilustraciones de niños y animales alegres. El campamento tenía cabañas, biblioteca, salón de baile, estación de botes, cine y tienda. Afuera había juegos y una torre de agua. El campamento de verano Esmeralda, como gran parte de la zona de exclusión, fue abandonado tras el desastre, pero cobró una inquietante nueva vida. Las cabañas que antes alojaban niños ahora las usaban los liquidadores. Los hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para contener el desastre se quedaban en las cabañas durante su tiempo libre y eventualmente ellos también abandonarían el campamento, quedando completamente desierto. Por años, los visitantes iban al campamento de verano a fotografiar las pinturas inquietantes y el equipo de juegos abandonado. El equipo dejado por los liquidadores también podía encontrarse dentro de las cabañas, dando una extraña yuxtaposición de antes y después del desastre. El campamento se hizo popular entre fotógrafos que buscaban capturar cómo luciría el mundo sin humanos. Desafortunadamente, eso terminó en 2020. Los incendios forestales en la zona de exclusión no eran nada nuevo. Hay un mantenimiento mínimo por parte de los humanos dentro de la zona y las hojas secas y el pasto se acumulan y pueden incendiarse fácilmente. En 2020 los incendios forestales fueron muy devastadores y casi alcanzan la planta de energía. Aunque no aumentó significativamente el riesgo de exposición a materiales radiactivos, sí causó daños importantes a muchos de los lugares más populares para los turistas, incluido el campamento de verano Esmeralda. Actualmente queda poco del campamento, pero se conserva digitalmente con fotos, videos y modelos 3D. Número 4. A principios de 2022, Chernóbil fue capturado por fuerzas rusas durante la invasión a Ucrania. Por más de un mes, las tropas invasoras ocuparon la planta nuclear inactiva, generando temores de otro desastre nuclear. Los trabajadores de la planta, quienes mantenían la estabilidad de la instalación, continuaron trabajando bajo presión.
Los soldados cavaron trincheras en suelo contaminado, cruzaron el Bosque Rojo y encendieron fogatas sin protección, lo que supuestamente enfermó a muchos por la radiación. Aunque no hubo combates en la zona de exclusión, los rusos se retiraron con casi 200 soldados ucranianos capturados. Los científicos que regresaron descubrieron que más de 100 fuentes de radiación ionizante utilizadas para pruebas y calibración fueron dañadas o robadas, junto con suelo contaminado, computadoras y vehículos. El saqueo fue tan grande que supuestamente quitaron las llantas de repuesto de los transportes blindados para cargar más cosas robadas. El hallazgo causó preocupación por su posible uso en un arma sucia, pero los científicos lo consideraron improbable, pues el material era común y no servía para armas nucleares. Se pensó que los soldados robaban los objetos como recuerdos o para venderlos. La contaminación accidental sigue siendo preocupante y aún se estudia el impacto a largo plazo de la invasión en Chernóbil. Número 3. Tras Chernóbil, la vida siguió como antes, con el desfile del 1 de mayo y la carrera internacional de ciclismo por la paz prevista para el 9 de mayo. Esta carrera, llamada el Tour de Francia del Este y usada como propaganda en la Guerra Fría, debía iniciar en Kiev tras ser sede en 1986. Aunque la noticia de la fusión llegó a Europa Occidental y algunos países del Este, su gravedad a menudo se minimizaba. Cancelar las etapas de Kiev era políticamente imposible, pues admitiría la gravedad del desastre. Mientras muchos competidores de Europa Occidental se retiraron, decisión presentada como exageración occidental, los ciclistas de países comunistas fueron presionados para competir, impulsar sus carreras y evitar repercusiones políticas. El corredor checoslovaco Vladimír Košárek enfermó, debió someterse a pruebas para demostrar que no fingía y fue marginado, perdiendo eventos importantes. En la Carrera de la Paz de 1986 participaron 64 ciclistas, incluido Josef Rejek, quien enfermó luego, y los médicos no descartaron vínculo con Chernóbil. Las pruebas mostraron que la radiación en Kiev no superaba la de Polonia, indicando que la carrera fue menos peligrosa de lo que se temía. Número 2. El desastre nuclear de Chernóbil afectó más allá de Ucrania y Bielorrusia. Fue en Suecia donde el mundo exterior se enteró por primera vez de que había ocurrido el accidente. Aquí están algunas de las personas más afectadas por el desastre fuera de la Unión Soviética. El desastre dispersó material radiactivo por Europa. Incluso en el Reino Unido, las ovejas fueron monitoreadas durante décadas. Pero en Escandinavia, al norte, la situación era más preocupante. La lluvia en el sur de Suecia y Noruega trajo cesio radiactivo, con una vida media de 30 años. El gobierno restringió fuertemente los alimentos posiblemente contaminados por material nuclear. El nivel de radiación que se permitía en los alimentos era tan bajo que una enorme cantidad de productos tuvo que ser desechada. Esto fue a pesar de que en el pasado se había vendido comida más radiactiva. Esa contaminación provenía de pruebas de armas soviéticas de años anteriores. Las restricciones no impactaron a todos igual. Los más afectados fueron los pueblos Sami del sur. El pueblo Sami era un grupo indígena que vivía en Escandinavia y Finlandia. Poseen una cultura única donde la cría de renos es fundamental. En Suecia, por ejemplo, la cría de renos es una parte fundamental de lo que define a una persona como Sami. Así que no poder criar este animal no era solo un problema económico, sino cultural. El reno es de los animales más afectados por la lluvia radiactiva nuclear. Una fuente clave de alimento para el animal es el líquen, un tipo extraño de organismo que existe como una colonia de algas o cianobacterias y hongos. Normalmente crece en los árboles, pero no es una planta. No tiene raíces tradicionales. Absorbe nutrientes del aire. También absorbió el cesio radiactivo. El líquen tarda décadas en crecer. En teoría, el pasto con cesio podría quitarse y al poner tierra limpia, pronto crecería pasto sano. Eso no es posible con el líquen.
Dado lo importante que es el reno para el pueblo Sami, los gobiernos centrales de Suecia y Noruega ofrecieron compensación por la carne de reno que no se podía consumir. Se animó a seguir pastoreando animales, aunque no se pudiera consumir su carne. La carne se enterraba o se daba a zorros y bisones en granjas peleteras. Algunos ajustaron sus técnicas de cría. Se trajo alimento de otras zonas para reducir el consumo de líquenes. La matanza se hacía cuando la radiactividad era baja, aunque eso a veces reducía la cantidad de carne. Aún con estos métodos, el impacto en la vida de los Sami del sur fue grande. Los padres enviaban carne a sus hijos que estudiaban fuera para mantener el vínculo familiar. Esos lazos no se consideraban iguales si la carne no provenía de los rebaños de sus familias. Además, el reno no solo se utilizaba para la carne. Todo, de astas a pezuñas, se aprovechaba como base para guisos o hilo para ropa. Los padres no solo no podían enseñarles a sus hijos las prácticas tradicionales, sino que también significaba depender de fuentes externas para cosas que normalmente provenían del reno. El pueblo Sami del sur se ha adaptado al desastre de Chernóbil. Aún se pastorean renos y en varios lugares ya se puede comer su carne. Es probable que el desastre afecte a muchas generaciones. Número 1. Aunque los primeros incendios de Chernóbil se apagaron a inicios de mayo de 1986, un segundo incendio surgió en la Unidad 4 el 23 de mayo, casi un mes después del desastre. La Unión Soviética ocultó el segundo incendio por más de 10 años. Antes de las 2 a.m., el personal que revisaba daños en la sala de bombas sur detectó un incendio, posiblemente por cables eléctricos tras restablecerse la energía en la Unidad 4. 9 departamentos y 138 bomberos liderados por Vladimir Maksimchuk respondieron. Maksimchuk, consciente del peligro de la radiación, ideó equipos de 5 hombres que trabajaban solo 10 minutos para reducir la exposición. Tardaron media hora en hallar la fuente, cables incandescentes que incendiaron material inflamable. Por problemas de acceso, se usó espuma para apagar el incendio. El incendio fue apagado con lesiones humanas mínimas, aunque un hombre se rompió la pierna. Maksimchuk fue criticado por sus tácticas poco convencionales, que luego influyeron en futuros procedimientos de extinción en entornos peligrosos. Aunque protegió a sus hombres, Maksimchuk permaneció ahí y recibió una dosis mucho mayor. Se reporta que permaneció hasta desmayarse y fue hospitalizado. Las autoridades soviéticas ocultaron el incendio y la enfermedad por radiación de Maksimchuk para no revelar un segundo incidente tras el primero. Maksimchuk siguió su carrera, pero murió el 22 de mayo de 1994 por complicaciones atribuidas a su exposición. Gracias por ver el video. Si te gustó el video, dale like. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Soy Top 5 Unknowns, nos vemos en el próximo video.